Hermanos, buenas tardes. Vamos a dar inicio al sermón de este día, Día del Señor. Y para eso yo quisiera pedirles que por favor vayamos a la palabra de Dios, a la primera epístola del apóstol San Pablo a los Corintios. Vamos a leer un solo versículo. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 21. Primera de Corintios 1:21. Y la palabra del Señor dice, si ya lo tiene, Primera de Corintios 1:21, la palabra del Señor dice: pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Que el Señor bendiga su palabra. Y queridos hermanos y hermanas, yo quisiera comenzar nuestra meditación de la palabra de Dios haciendo la siguiente pregunta. Y es que hoy día nosotros vamos a tratar el tema de la predicación. ¿Qué es predicar la palabra de Dios? Y yo creo que es necesario, hermanos, que nosotros meditemos en este tema, porque vamos a ver por medio de la palabra, vamos a aprender qué cosa es una predicación. Vamos a aprender qué cosa es un sermón, exponer un sermón. Yo quisiera hacerles una pregunta, sí, y es una pregunta bastante directa y es una pregunta que va a desafiar también nuestros corazones. Y la pregunta es la siguiente: ¿alguna vez alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de escuchar un sermón de Joel Osteen? ¿Sí sabemos quién es Joel Osteen? ¿No? ¿Sí? ¿Algunos sí sabemos quién es Joel Osteen? Es el pastor de la iglesia de Lakewood en Houston, ¿no? En Houston, Texas, ¿no? En Houston, Texas creo que es. ¿Alguna vez? Bueno, creo que no hemos escuchado todos. Yo creo que, bueno, para escuchar ahora a Joel Osteen no es necesario saber inglés. Ya yo voy a dar un poco más de detalles acerca de qué cosa es lo que Joel Osteen piensa, pero yo le decía que ya no es necesario saber inglés porque sus predicaciones, sus mensajes ahora han sido doblados al español y son transmitidos por una televisora que dice que es evangélica, que se llama Enlace. Y nosotros creo que ya podemos imaginar qué clase de predicación es para que sea recibida pues por Enlace. Yo lo que quiero decirles es que sí he tenido yo la oportunidad de escuchar las predicaciones de Joel Osteen, por lo menos en un par de veces, y lo hice por curiosidad, porque pues también tuve su libro. Yo tuve un libro que se llama, me parece, Tu Mejor Vida Ahora, lo leí. Ese libro yo lo tuve casi cuando pues el Señor me había salvado. No discernía muy bien todavía las cosas, pero poco a poco, conforme el Señor iba madurándome en la fe, llegamos a entender de que este hombre pues no predica. Esa es la palabra, ¿no? Yo quiero decirlo así: él no es un predicador. Aunque lo vemos en un púlpito, lo que sale de su boca, las palabras que salen de su boca, no es una predicación en el sentido bíblico. Porque nuestro pasaje dice, en la última parte, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. La locura de la predicación. Bueno, yo lo hice por curiosidad, como les decía, y por favor no me vayan a culpar por eso, porque yo pienso de que nosotros hemos escuchado también a muchos predicadores, ¿no? Y es interesante, bueno, para los que han visto y los que no han visto, voy a procurar graficar un poco esto. Es interesante ver la manera como es que él comienza su exposición. Él habla de la Biblia cuando dice: esta es mi Biblia y yo soy, ¿no?, lo que dice que yo soy. Para luego pasar pues a su mensaje, un mensaje positivo que él tiene, ¿no? Es un mensaje positivo. Todos entendemos de esa manera, es un mensaje positivo que va dirigido a miles de personas que lo escuchan a él, son seguidores de Joel Osteen y que defienden también
a Joel Osteen, pero él habla un mensaje que no es una predicación. En cierta oportunidad, Joel Osteen fue al programa de Larry King. No sé si ustedes han escuchado. Bueno, esto que yo le hablo es muy conocido allá en los Estados Unidos. Larry King es un presentador de televisión, un hombre que hace entrevistas. Él es muy conocido allá. No sé con quién yo lo podría comparar aquí de Perú, pero es alguien que es conocidísimo. Es tal vez alguien como Jaime Bailey, ¿no? Que es también un entrevistador, o bueno, no lo sé. Pero él es un entrevistador muy, muy famoso de los Estados Unidos y por su estudio pues han pasado también muchos predicadores, ¿no? Ha pasado Billy Graham, por ejemplo, una entrevista vergonzosa para el Evangelio. Y ha pasado también Joel Osteen, ¿no? Joel Osteen dijo en esa oportunidad que los mensajes que él predicaba, yo voy a usar la palabra que él usa, él dice, los mensajes que él predicaba no buscaban poner más carga a las personas que estaban asistiendo el día domingo a su estadio, porque es un estadio que ellos han comprado, que lo han hecho pues un santuario. Él no deseaba cargar más a esas personas que habían trabajado duramente de lunes a sábado. Entonces, el domingo pues tenía que ser un mensaje positivo, un mensaje pues que les levante la moral, un mensaje que sea bueno para que comiencen la semana de manera positiva. Eso es lo que Joel Osteen había dicho, palabras más, palabras menos, pero eso era el mensaje. Pero también él dijo que él no puede decir quién es el que va y quién es el que no va al cielo. Él no diría eso. ¿Por qué? Porque él no puede juzgar a nadie, ni siquiera a un judío, ni a un musulmán, si es que ellos van o no van al cielo. El Señor ya sabe si es que decide mandar a un judío al cielo o si decide mandar a un musulmán para allá. Y él continuó diciendo que no puede decir si un judío o un musulmán está equivocado o no está equivocado. Entonces, eso es básicamente algunas pinceladas de lo que Joel Osteen había dicho en esa entrevista. Yo no sé qué cosa es lo que nosotros podemos pensar acerca de eso, ¿no? Alguien que a quienes yo he ido, hermanos, yo conozco ese lugar en Houston cuando me tocó renovar mi pasaporte y el consulado quedaba precisamente en Houston. Es un estadio de básquetbol que ellos compraron y van miles de personas, y en el ala hispana yo recuerdo mucho que Marcos Witt era el predicador de esa congregación para los hispanos. Ellos tienen tanta cantidad de personas que van para allá que tuvieron que comprar un terreno y construir unos edificios ahí para que sirvan únicamente de estacionamiento para los carros. O sea, usted va a ver allá y va a ver unas torres que son los estacionamientos de las personas que van a ir a escucharle a él. Pero esto es lo que él habla. Él habla un mensaje que es positivo. Un mensaje que no te va a incomodar. Jamás haría eso. Él porque pues él entiende que las personas están llegando allí ya cansadas y ponerle un mensaje pesado pues sería ya un acto inhumano, ¿no? Él también pues vemos que nunca se atrevería él a decirle a un judío o a un musulmán, tú estás equivocado, o a un judío decirle, tú estás yendo al infierno, ¿no? Él es una persona que es sumamente neutral y cuidadosa en todo esto. Ahora, ¿cuál es el mensaje que se escucha hoy en los púlpitos desde donde se proclama la Biblia? ¿Cuál es ese mensaje que nosotros vemos? Yo he querido comenzar hablando de Joel Osteen, haciendo estas características de su predicación, para que nosotros podamos ver que él no es el único que piensa de esa manera cuando sube a un púlpito. Hay muchos predicadores que suben al púlpito de diferentes denominaciones, hasta del campo reformado, que ellos tienen en mente no ofender jamás a las personas que están escuchándoles. Tienen el mismo, podemos llamarle el mismo espíritu de Joel Osteen. Aunque condenan la teología de Joel Osteen, utilizan el mismo ejemplo de él en cuanto a la predicación de la palabra de Dios. Son personas neutrales, son personas que nunca van a decir, no, esta doctrina está equivocada, el pastor que predica esta doctrina está equivocada. Jamás harían eso porque pues, ¿quiénes somos nosotros para decir yo tengo la doctrina correcta?
Jamás. Tenemos que vivir en un ambiente de suma tolerancia. No podemos decir, esta persona va al cielo, viendo los frutos de su vida. No podemos juzgar si este va al cielo o si este va al infierno. No podemos hacer eso. Hermanos, existen muchos Joel Osteen en los púlpitos. Tienen ese espíritu de que su predicación sea una predicación mantequilla, suavecita, como dice un comercial en Perú. Entonces, ¿cuál es pues el mensaje que nosotros escuchamos hoy desde los diferentes púlpitos evangélicos que dicen proclamar la Biblia? ¿Será uno que, como Joel Osteen, procura levantar la moral de sus oyentes? ¿Será tal vez un sermón que no juzgue la vida de nadie? ¿Será un mensaje que no hable de quién va y quién no va al cielo? Quizás un mensaje que no ponga la obediencia y la santidad como evidencia de haber nacido de nuevo. O tal vez un mensaje que sea tolerante con aquellos que no se someten al señorío de Cristo. Hermanos, ¿refleja esta clase de predicación la sabiduría de Dios? Porque mire cómo dice nuestro versículo. Nuestro versículo dice, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Hermanos, este versículo que nosotros tenemos aquí, en la última parte, dice, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Esa palabra locura puede ser traducida, o es mejor traducida, por la palabra necedad. Necedad. O tontería. Es necio o es tonto. ¿No? Entonces, vemos de que esa clase de predicación, hermanos, no refleja la sabiduría del mundo. Y si no refleja la sabiduría del mundo, refleja pues la necedad. La necedad. Hay muchas cosas que resultan necias para el mundo. Para el mundo es una necedad decir que un hombre no puede casarse con otro hombre. Para el mundo es necio decir que una mujer no puede casarse con otra mujer. Para el mundo es necio decir que un embrión es un ser humano con derechos y que por lo tanto el aborto es un asesinato. Para el mundo es una necedad decir que las personas buenas que no creen en Cristo se van al infierno. Eso es necio para el mundo. Pero ¿qué diríamos de la predicación de hombres como Joel Osteen? Para hombres como él es una necedad predicar sermones que confronten la vida de los hombres. Para hombres como Joel Osteen es una necedad juzgar la vida de nadie. Para hombres como Joel Osteen es una necedad decir quién va y quién no va al cielo. Para hombres como él es una necesidad decir si una doctrina está errada o si no lo está. Para hombres como Joel Osteen es una necedad no ser tolerantes y de mente abierta con todas las posiciones. Para hombres como Joel Osteen es una necedad juzgarse entre los predicadores porque solamente Dios es quien juzga. Yo quisiera que nosotros, hermanos, llevemos a lo que es necio para el mundo, a lo que es necio en la práctica, en muchos púlpitos protestantes, evangélicos y reformados. Yo quisiera que nosotros no perdamos de vista eso. Y ahora yo quisiera que también tomemos nosotros una mirada a lo que significa la palabra predicación. ¿Por qué? Porque nuestro versículo dice, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura o la necedad de la predicación. ¿Qué significa, hermanos, predicar? ¿Qué es predicación de acuerdo a la definición bíblica de esa palabra? Y esa definición, hermanos, es bastante interesante. Y preste atención. La palabra predicación, que es la palabra en español, viene a ser la traducción de la palabra griega kerugma. Kerugma. Yo no sé dónde va el acento de la palabra, pero es esa, es kerugma. Y yo quisiera que veamos las definiciones dadas por diccionarios griegos al español. Por ejemplo, el diccionario Vine, citando Hechos 18:5, donde se cita la palabra predicación, dice:
Predicación es la comunicación del depósito que le había sido encomendado al apóstol Pablo para su divulgación. Todo aquello que ha dado a conocer Dios para que sea proclamado. Es eso lo que significa, de acuerdo a ese diccionario Vine. Y el diccionario Word Study, que yo lo he traducido para nosotros, dice eso. Predicación significa el resultado de la predicación, aquella que es clamada por el heraldo, por la cual anuncia el mandamiento, la voz de alarma, la declaración del propósito redentor de Dios en Cristo, la proclamación de Cristo, el mensaje de denuncia y la censura de Dios a los ninivitas a través de Jonás. O sea, el diccionario Word Study dice que predicación es lo que hizo Jonás a los ninivitas. Eso es predicación. Y cuando nosotros leemos el diccionario Vine, vemos de que predicación incluye lo que nosotros diríamos todo el consejo de Dios. Pero más que nada hay dos cosas que nosotros debemos resaltar en cuanto a estas definiciones. Primero, que se debe de predicar todo el consejo de Dios, todo lo que Dios ha depositado en su palabra para que sea proclamado y juzgar por ella, haciéndolo como Jonás lo hizo a los ninivitas. Haciendo o teniendo el estilo que Jonás tuvo con los ninivitas. Y efectivamente, esta definición de predicación es raramente predicada. Es raramente predicada. Por ejemplo, predicar como Juan el Bautista. Juan el Bautista era un predicador. Predicar como Juan el Bautista. Y dice la escritura de él, la voz que clama en el desierto. ¿Qué significa clamar? Levantar la voz. A veces hay hermanos que se asustan cuando en los púlpitos se levantan la voz. Yo no sé si alguna vez hemos podido escuchar nosotros al pastor Ian Paisley, cómo es que él, con mucha pasión y mucha fuerza de voz, él predica su mensaje desde su púlpito. Eso es predicación. Es como la de Juan el Bautista, que protesta desde el púlpito. Es algo que no debería ocurrir en una iglesia evangélica, dicen muchos. Esa actitud de Juan el Bautista puede ofender y hasta asustar a quienes concurren a los servicios. ¿Y quién dice eso? ¿Lo dice Dios? ¿O lo dice la sabiduría del mundo? Quizás el predicador debiera adoptar el estilo de Joel Osteen. ¿Cómo es el estilo de Joel Osteen? El estilo de Joel Osteen es un estilo distinto al de Juan el Bautista. Es un estilo distinto al de Isaías. Es un estilo distinto al del Señor Jesús. Nosotros vamos a verlo. El estilo que hoy día se debe de adoptar, creen muchos tal vez, es como el de Joel Osteen. Una voz suave y modulada, con un mensaje que acaricie las almas. Un mensaje que acaricie las almas. ¿A cuáles almas? A las que están muertas en delitos y pecados. Pero según la Biblia, eso no es predicar. Lo que hace Joel Osteen, de acuerdo a las definiciones bíblicas y a la Biblia misma, no es predicación. Podemos decirle oratoria de algunas cosas que están en la Biblia, pero no es predicación. La predicación debe poner a los oyentes a examinar sus vidas contra las demandas del Evangelio de Cristo. Estamos llenos de muchas doctrinas, pero se ve poco fruto espiritual, fruto de arrepentimiento y fruto de santidad. ¿Y eso por qué ocurre? Porque no hay predicación en los púlpitos protestantes, evangélicos y hasta reformados. Esto último, que nosotros hablamos de fruto espiritual, fruto de arrepentimiento, fruto de santidad, es locura para el mundo y también necedad para muchas congregaciones. Necedad para muchas congregaciones. Hoy día se dice que exigir fruto, hermano, y usted puede verlo así, puede verificarlo. Se dice que exigir fruto es añadir obras a la fe. Y exigir fruto pues sería otro evangelio, porque estaríamos hablando de un evangelio de fe más obras. Hermanos,
Pero nosotros tenemos que ponernos a pensar a partir del versículo que hemos citado. ¿Será que esa clase de predicación que no exige frutos, será que esa clase de predicación puede salvar a los perdidos? ¿Usted cree eso? ¿Que una predicación así puede salvar a los perdidos? Porque ese es el propósito de la predicación. Fíjese cómo dice otra vez nuestro versículo. Dice, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la necedad de la predicación. Hoy en día se cree que predicar es la conexión entre la mente del predicador con la mente del oyente. El intelecto conectado con el intelecto. Es solamente, hermanos, palabrería muerta que no puede traer vida a nadie. Y tenemos nosotros que entenderlo así. Tenemos que entenderlo así. Y en esta palabrería muerta, que es una conexión intelectual o doctrinal entre cabeza y cabeza, yo digo, ¿usará el Espíritu de Dios la simple palabrería intelectual para salvar a los pecadores? El propósito de la predicación ahora no es transformar vidas. El propósito de la exposición de la Biblia no es cambiar las vidas. No es procurar la santidad en el oyente, no, sino es que su conocimiento doctrinal crezca. Por eso es que tenemos una iglesia que tiene una cabeza grande, grandota, y un corazón chiquito y seco. El propósito de tales sermones muertos no es la salvación del alma, como les digo, sino la llenura del cerebro más un poco de moralidad externa. Hermanos, se le engaña a las personas, se les hace creer que un poco de moralidad externa y conocimiento intelectual los va a conducir al cielo. La Biblia, hermanos, no enseña eso. No enseña eso en ninguna parte. Solamente una predicación viva puede traer vida, una predicación viva. Ahora, hermanos, yo quisiera que vayamos nosotros a algunos ejemplos aquí en la palabra del Señor. Y una pregunta aquí, ¿cómo aconseja el apóstol Pablo a Timoteo en cuanto a la predicación? Porque tenemos que ir nosotros a la Escritura. ¿Cómo es que aconseja Pablo a Timoteo en cuanto a la predicación de la palabra? Eso está en 2 de Timoteo 4:2. Y comienza usando esa misma palabra, predicación. Dice, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Redarguye, reprende, exhorta. Hermanos, eso no le gusta al mundo. Eso es necedad para el mundo. Eso es necedad para muchos predicadores. Porque ¿cómo puede esperar un expositor bíblico llenar su iglesia si predica de esa manera? ¿Cómo? ¿No se da cuenta? El predicador dice, no, la gente vive muy sensible a lo que nosotros estamos predicando. Entonces, si yo voy a hacer una predicación que reprende, redarguye y exhorta, pues todos se me van a ir. Entonces, como yo ya no reprendo, como yo ya no redarguyo, como yo ya no exhorto, dejó de ser predicación. Y es simplemente un acto de oratoria usando alguna terminología bíblica nada más. Un verdadero predicador camina con Dios. Un verdadero predicador camina con Dios. Y al igual como otros que han caminado con Dios, predica diferente. Hermanos, abramos la Biblia en Judas capítulo 1, versículos 14 y 15. Ahí se habla de un predicador que caminó con Dios. Su nombre, Enoc. En Judas 1, versículos 14 y 15 dice, de estos también predicó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Hermanos, qué tremendo. Nosotros sabemos de que aquí está hablando Enoc, de la futura llegada de Cristo, la segunda venida de Cristo. Y esta es una predicación, hermanos, que raramente se predica en nuestros días. Lo que vemos es que la predicación verdadera expone los pecados de los hombres, tanto de sus obras como de sus palabras.
Esa es una predicación aprobada por Dios, pero es una predicación raramente predicada. Es una predicación raramente predicada. Para el mundo, esta forma de predicar es una necedad, y para muchos predicadores evangélicos también. Para muchos predicadores evangélicos también. Pero la objeción sería, esa predicación no es para predicarle al pueblo de Dios. Esa predicación no es para un púlpito cristiano. Esa predicación es para afuera, para la calle. Bueno, yo nunca he visto, hermanos, que existan muchos predicadores, vamos a decirlo así, que confronten a aquellos que están sin Dios con sus pecados. Nosotros ya conocemos cómo es la predicación que se hace, ¿no? Bueno, a veces usamos esa palabra, predicación. Si tienes problemas financieros, ven a Cristo. ¿Tienes problemas en tu matrimonio? Ven a Cristo. ¿Tienes problemas de salud? Ven a Cristo. Hermanos, nosotros podemos encontrar de que ese es en su mayoría con un color más claro y un color más oscuro, o un color más oscuro, lo que nosotros escuchamos como predicar el evangelio ahora en la calle. Se tiene miedo a ofender. Pero el que ofende no es el predicador, lo que ofende es el contenido de la predicación que sale de la palabra de Dios. Bueno, nosotros decimos, o bueno, nosotros no, se dice que esa predicación no es para la iglesia, pero miren las palabras de Cristo en Mateo 7:22, dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. ¿Quiénes son ellos? ¿Quiénes son los que asombrados se acercan al Señor y le dicen, ¿por qué no me dejas entrar, Señor? Yo estuve en tu iglesia, yo predicaba en tu iglesia, yo hacía sanidades en tu iglesia, yo estaba haciendo muchas cosas en tu iglesia y ahora no voy a entrar al cielo. Hermanos, la predicación de la palabra del Señor, como hemos visto que Pablo le enseña a Timoteo, es también reprender desde un púlpito cristiano. Desde un púlpito cristiano. ¿No es para el pueblo de Dios entonces esta clase de predicación? Hermanos, vamos a ver cómo predicaron los profetas de Dios al pueblo de Dios. Isaías capítulo 1, versículos del 4 al 6. Isaías capítulo 1, versículos del 4 al 6. Dice la palabra, oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y llaga podrida. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Hermano, ¿a quiénes está predicando Isaías? ¿A los paganos o al pueblo de Dios? ¿Y qué pasaría si es que algún predicador evangélico protestante reformado desde el púlpito hablara de esta manera en una iglesia? Llaga podrida. ¿Qué? No, hermano, esto, el mundo dice, esto es necedad, esto no es sabio. Predicar así dentro de una iglesia evangélica no es sabio. ¿Quién dice eso? El mundo. ¿Y quién más? Los ministros del mundo también. Ahora veamos también otra forma de predicación en Mateo capítulo 3, versículos del 7 al 9. Mateo 3, del 7 al 9. Ahora vamos a ver otro profeta, a Juan el Bautista. Juan el Bautista dice, al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no penséis dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras.
Juan el Bautista podría decir ahora, y no penséis decir a vosotros mismos, hice mi decisión y asisto a una iglesia de sana doctrina. También puede haber dicho, no penséis en decir, conozco doctrina reformada. ¿No? Hermanos, ¿y cómo predicaba Cristo? ¿Cómo es que predicaba nuestro amado Señor, el Cordero de Dios? ¿Cómo predicaba? Juan capítulo 8. Juan capítulo 8, versículos 42 al 44. Y el Señor fue crucificado por la forma como es que Él predicaba, hermanos. Juan capítulo 8, versículos 42 al 44 dice, Jesús entonces les dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido. Pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Esa es la forma como predicaba Cristo. Hermanos, cuando yo quisiera que nosotros entendamos un poco cómo es la predicación del Señor, porque la predicación del Señor ha sido así. Pero ¿y cómo era el estilo? ¿Cómo es que el Señor predicaba? El Señor, hermanos, predicaba. El Señor no tenía el estilo de Joel Osteen, de palabras suavecitas y tonos también suavecitos. El Señor predicaba. ¿Y sabe cómo es que usted entiende que el Señor predicaba? Cuando el Cristo le pregunta a sus apóstoles, ¿y quiénes dicen ellos que soy yo? ¿Con quiénes lo comparaban al Señor? Con dos profetas. ¿Con quién? Elías. ¿Y Elías cómo predicaba? ¿Usted se lo imagina a Elías predicando en el Carmelo? ¿Usted se lo imagina a él cómo predicaba? Y otros decían que era como ¿quién? Como Juan el Bautista. Hermanos, ustedes y yo hemos visto cómo es que Juan el Bautista predicaba. El Señor era confundido con ellos porque su predicación era predicación. Porque Él predicaba con pasión. Porque Él predicaba todo el consejo de Dios. Porque Él predicaba con fuego en las tripas, como nosotros decimos. La mansedumbre de Cristo no lo convierte en un hombre o un predicador como Joel Osteen. Lo convierte a Él en un profeta, en un predicador de Dios. Pero esta predicación que nosotros hemos leído acá en Juan 8, ya no se acostumbra a predicar ni siquiera en púlpitos reformados, hermanos. Esta manera de hablar puede herir los sentimientos de las personas y pues la iglesia no crecerá. ¿Cómo puede crecer una iglesia con predicación como esta? Y además también persuadirá a las personas para que no vengan a la conferencia que tenemos planeado hacer nosotros. Hermanos, predicar así no es sabio, dice el mundo. Y también lo dice el que tiene su corazón en el mundo, no es sabio. Y si haces eso, nunca, jamás vas a tener una congregación multitudinaria. Nunca. Además, podrás perder tu trabajo como pastor, porque pues, si no hay congregantes, ¿cómo se te va a pagar el sueldo? El problema, hermanos, es que se piensa que predicar de esta manera es predicar sin amor. ¿Usted ha oído ese argumento? No, predicar de esa manera es predicar sin amor. Vamos a acusar a Cristo que no tenía amor cuando llamó a los fariseos diciéndoles la verdad espiritual de sus almas. Ustedes son hijos del diablo. Vamos a decir que Juan el Bautista no tenía amor cuando les llamó a los falsos religiosos generación de víboras. Vamos a decir que Isaías no tenía amor cuando le llamaba a ese pueblo llaga podrida. Hermanos, esa acusación es muy grave. Es muy grave. Yo más bien creo que esa acusación sí es necia. Sí es necia. Pues entonces debemos de preguntar, si es que pues había amor en Cristo cuando les llamaba hijos del diablo, o había amor en Enoc, que caminó con Dios cuando confrontaba el pecado de sus días. Hermano, ¿cuándo ha sido la última vez que hemos escuchado un sermón acerca del infierno? ¿Cuándo? Se dice que Cristo predicaba, hermanos, más del infierno que del cielo.
Eso es lo que se dice. ¿Cuándo ha sido la última vez que hemos oído un sermón acerca del juicio final? ¿Cuándo? 1 Corintios 1:21, que es nuestro texto, dice: pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Hermanos, la predicación, definida bíblicamente, es como aquella que es clamada por el heraldo, por la cual anuncia el mandamiento, anuncia la voz de alarma, la declaración del propósito de redentor de Dios en Cristo, anuncia, proclama a Jesucristo el mensaje de denuncia y la censura de Dios a los ninivitas a través de Jonás. Esa predicación es una necedad para el hombre perdido y para la mente carnal. Pero es lo que define la Biblia en esa palabra, predicación. Predicación. Por eso es que nosotros tenemos que decir: Joel Osteen no predica. Los pastores que están en un púlpito y temen, tienen miedo confrontar el pecado de la congregación, no están predicando. No están predicando. Predicación es otra. Aquellos que han separado doctrinas primarias, secundarias, terciarias, y no hay que enfocarnos mucho ni discutir acerca de las otras doctrinas que no son primarias o esenciales para la salvación, no predican tampoco. No predican. No exponen con pasión la doctrina de Cristo y de su evangelio. Eso no es predicación. Pero Dios piensa diferente. El Señor piensa que esa forma de proclamación de su palabra es necesaria si es que se quiere salvar al creyente, al escogido, al elegido. Hermanos, la situación de la llamada iglesia evangélica es el reflejo de la falta de predicación desde sus púlpitos. La predicación bíblica trae vida. La predicación clara de la palabra de Dios es raramente escuchada porque los predicadores predican temerosamente sus sermones expositivos. Y nosotros ahora podemos ver eso. Se habla mucho de sermones expositivos, pero se hace con el miedo de ofender al hombre. Se le quita esa esencia de la predicación. Es como si Jonás callara su predicación a los ninivitas. Se habla de sermones expositivos, pero no se predican sermones expositivos. ¿Por qué? Porque se tiene miedo a ofender al hombre y se esconde la luz de la lámpara. La Biblia dice de ella misma que es la lámpara. Es la lámpara. Y ya que no hay luz de la lámpara, ¿qué es lo que pasa? Se permite de esta manera que la llamada iglesia evangélica continúe su declive hacia la oscuridad. Hermanos, es necesario en nuestros días que de la iglesia se levanten predicadores, porque es difícil cambiar a los que ya están allí. Es difícil, hermanos. Ellos ya están convencidos de que confrontar el pecado es falta de amor. Ellos están convencidos totalmente de que exponer la verdad bíblica que divide lo que es recto de lo que es inmoral también es falta de amor. Ellos están convencidos de que de alguna manera, como Joel Osteen, de que la predicación debe ser algo suave, algo que los levante, de tal forma que puedan comenzar la semana con el pie derecho. Hermanos, pero esa clase de enseñanza, esa clase de exposición, aunque se le llame exposición bíblica y que se le diga que así fueron las predicaciones puritanas y muchas otras cosas, es una que carece del alma de la predicación. Es una que no confronta, es una que no es usada como una espada para abrir y que sean discernidos los pensamientos del corazón. El evangelio está como está, la iglesia está como está, porque esa predicación que nosotros encontramos en los predicadores bíblicos es escasamente escuchada en los púlpitos evangélicos, protestantes y reformados. Tenemos que meditar en eso. Somos una iglesia que debe levantar también predicadores, no oradores, no personas que vengan al púlpito a contar cuentos, no maquilladores de muertos, no hombres que deseen caerle bien, no hombres que tengan miedo
a los oyentes que van a oír la palabra de Dios, sino a aquellos que han sido investidos de poder de lo alto y que siguen en las mismas pisadas de Isaías, de Jeremías, de Daniel, de Ezequiel, de Juan el Bautista y de nuestro Señor Jesucristo. Oremos, hermanos, oremos y meditemos muy claramente acerca de qué cosa es la predicación y qué es lo que nuestra iglesia realmente necesita. Vamos a orar.